Bienvenida a Maternidad, Amor y Drama. Tu espacio, tu tribu. Muchísimas gracias por estar en un nuevo episodio conmigo. Este episodio va a ser muy diferente a todos los que estamos acostumbrados a ver hasta el día de hoy. Es una historia bastante personal, una historia que me costó muchos años poder contar, una historia que me costó muchísimos años poder perder esa pena, y habla sobre la ansiedad y la depresión y cómo es que esto afectó mi vida por muchísimo tiempo y hasta el día de hoy se ha visto afectada. Y esto también se empezó a desarrollar, o me di cuenta o lo acepté cuando me convertí en mamá. Y bueno, ¿cómo fue el inicio del problema? El inicio del problema fue cuando empecé a tener muchísima incertidumbre en cuestión de mi relación, cuando tuve muchísimos problemas con mi familia. Existieron muchas cosas que afectaron muy internamente de mí, pero yo siempre me he considerado una mujer muy fuerte, pero confundí esa fuerza con guardarme todo lo que yo sentía. Y siempre he sido una persona que no me gusta pasar mis problemas a otra, hacer sentir mal a otras personas. Entonces decidí írmelo guardando. Yo siempre he sido una persona muy activa, una persona que le gusta emprender negocios nuevos, aprender cosas nuevas, estudiar, divertirse, viajar, ser juguetona. Siempre he sido una persona que está en constante movimiento. Hasta que un día eso paró. Empecé a ser una persona bastante solitaria, empecé a sentirme muy desmotivada, empecé a sentirme muy sola, muy triste. Estaba pasando por un posparto. Y aquí solo te estoy contando la historia desde que me di cuenta o desde que intenté aceptarlo. Pero esto fue desde 2 años antes de eso. Yo notaba que estaba mal y lo dejé pasar. Después ese problema empezó a agravarse y yo seguía sin hacer nada, y para mí era ese estrés, es normal, no siempre podemos estar felices, se me va a pasar, tal vez durmiendo, tal vez descansando, pero no me daba cuenta que estaba arruinando absolutamente todo lo que giraba alrededor de mí y que yo estaba completamente rota. Una vez que esto se empieza a agravar, yo necesitaba buscar algún refugio, refugiarme en algo, encontrar esa parte de sentirme tranquila, de que mi mente ya no se enfocara solo en problemas y se enfocara en algo más. Y algo me llevó a centrarme o buscar alivio en la comida. Y entonces empecé a desarrollar un TCA, que es un trastorno de conducta alimentaria. Y empecé a comer sin motivos, sin hambre, pero de una forma bastante excesiva. Y esto era porque cada vez que yo me sentía mal, pero probaba un bocado, mi mente ya no se enfocaba en ninguna otra cosa más que en el sabor de la comida. Y desafortunadamente yo sentía que era en lo único que podía tener control, entre comillas. Yo creía eso porque era como lo que me gusta, como lo que yo quiero, y puedo parar en el momento que yo lo decida. Pero conforme fueron pasando los meses, el tiempo, aproximadamente 1 año, comencé a perder el control. Y ahora la comida también me controlaba a mí. Y ya no era nada más comer, sino era buscar esta parte que yo no encontraba. Era ese consuelo que yo no encontraba. Era llenar ese vacío que sentía con comida. Y algo que
que a veces todavía me cuesta mucho pensarlo, era que lo hacía a escondidas. Guardaba comida en lugares, bajaba y comía a escondidas. Entonces cuando alguien me preguntaba, oye, ¿no tienes hambre? Y era como, no, no tengo hambre, ¿no? Y así empezó esto, y yo sentía que engañaba al mundo, pero no me engañaba a mí. Después vino este tema de sentirme muy culpable conmigo y de ser muy juiciosa, de maltratarme, de verme al espejo y decirme, eres una gorda, eres una asquerosa, eres una puerca, no puede ser que comas de esta forma. Todo lo que te puedas imaginar, yo me lo decía. Y de esa forma yo me maltrataba, pero era un círculo vicioso. Tenía problemas, comía, me maltrataba. Tenía problemas, comía, me maltrataba. Y así pasó muchísimo tiempo. El dolor cada vez era más grande, cada vez veía menos una salida. Empecé a tener muchísimos pensamientos suicidas porque ya la comida no llenaba eso. Ya nada lo podía llenar. Conforme pasó el tiempo y empezaba a ver a mi hijo, un día recuerdo perfecto que estaba yo sola y había tenido un atracón y nunca había sentido ese sentimiento tan nostálgico de no te mereces esto, mereces algo más. Diana merece algo más. Diana es una buena persona. Diana no es esto. Piensa en tu hijo, piensa en tu familia, piensa en todo eso que vale la pena y que estás dejando ir. Recuerdo que ese día lloré muchísimo, me sentí muy mal conmigo misma. Si te hago una lista de todos los sentimientos encontrados que tenía en ese momento, no te los puedo redactar. O sea, no te puedo decir todo lo que yo sentía. Era como una ollita express que yo había llenado, pero se me olvidó poner esa válvula de escape. Nunca la puse. Después me empecé a analizar y me empezó a dar mucho miedo a futuro. Miedo de no estar con mis hijos, de no seguir viviendo, de qué iba a pasar en este mundo si yo ya no estaba. Si tal vez alguien recordaría quién era yo. Y así, muchísimas cosas hasta que decidí tomar control de esta situación, que también no fue nada fácil. Me daba muchísima pena salir al mundo y decirles, oigan, yo tengo atracones para olvidar mis problemas y ahora tengo más de 30 kilos encima. Recuerdo que también mi forma de vestir, todo lo cambié, o sea, yo estaba deshecha. Me empecé a descuidar no nada más en la salud física y mental, sino personalmente. Ya Diana no se reconocía. En ese momento yo ya no sabía quién era. Fue, creo que, uno de los momentos más tristes que he pasado por toda mi vida, porque era como si toda mi vida hasta ese día fuera fantasía. Para mí era como ya no saber qué era verdad y qué era mentira. Cuando hice toda esa reflexión que les contaba de que yo no merecía todo eso, decidí tomar acción. Y yo sabía que lo único era contar mi problema. Pero en ese momento yo no era tan valiente para contárselo a alguien muy cercano a mí. Porque me sentía muy avergonzada, porque no le quería dar la cara al mundo, porque ni siquiera yo podía hablar conmigo misma.
Entonces, recuerdo que tomé mi teléfono, empecé a buscar psiquiatras y llegué con una doctora maravillosa que desde el primer momento en que crucé palabra con ella cambió mi vida, sentí ese clic y empecé a ver la luz. Recuerdo que le conté mi problema y ella me hizo sentir muy segura, porque ella me dijo que no era la única por lo que pasaba eso. Y sí, yo sé que en el mundo no somos tan importantes, pero yo sí sentía que era la única que estaba pasando por eso y que nadie me iba a poder entender. Y cuando ella me dijo eso, yo sentí un alivio de, ok, esto puede mejorar, esto puede sanar. Empecé a tratarla, me mandó a hacer muchísimos estudios médicos y entre esos estudios médicos me mandó a hacer pruebas de glucosa, de muchísimas cosas y salieron muy alterados. Obviamente, como ella responsable, pues no es su área, entonces no me podía diagnosticar nada más que lo que yo tenía, con lo que yo llegué con ella. Me recomendó buscar un cardiólogo y me mandó a buscar también un endocrinólogo. Los busqué y ahí empieza mi reconstrucción. Cuando empecé a recoger todos esos pedacitos rotos y los empecé a pegar despacio y con muchísima paciencia. Fui con el cardiólogo y efectivamente el peso que yo había ganado, que habían sido 30 kilos, me estaban jugando bastante mal. Y lo más seguro era que si yo no hacía un cambio, la jugada la iba a perder yo. Entonces, pues no hubo más que bajar de peso. Probé muchísimos medicamentos para bajar de peso y no funcionaron. Entonces, lo único que realmente me ha funcionado es hacer ejercicio. Y yo sé que suena como, no, es que el ejercicio a mí es lo que me ha funcionado. Me ha costado muchísimo hacer ese cambio, pero lo logré. Después llegué con la endocrinóloga y esta endocrinóloga lo que me dijo, que ese día también fue algo bastante doloroso. Cuando llego ahí con mis estudios, me dice, Diana, quiero decirte que tienes diabetes tipo 2. Yo recuerdo que ese día iba con mi hijo pequeñito de 4 años, porque por algún motivo no lo pude dejar con alguien, las nanitas, nadie estaba disponible y me lo llevé. Y él se sentó junto a mí y recuerdo que casualmente ese día él se portó increíble y le estaba poniendo mucha atención a la doctora. Y cuando la doctora me da esa noticia, me aguanté las ganas de llorar y de gritar y de decir todo lo que estaba pasando por mi mente. No soporté que mi hijo hubiera escuchado eso. No soporté haberle fallado a mis hijos, haberle fallado a mí misma. La doctora, me acuerdo perfecto que se me salió una lágrima y disimulé bastante y me dijo, tranquila, que podemos hacer algo, puedes tener una muy buena calidad de vida. Me dio las opciones, me dio el medicamento y cuando salí de ahí fue ese choque de realidad, de tienes que hacer algo para salir adelante. Esto no puede continuar así, tú no te puedes morir y no le puedes faltar a tus hijos y porque hay muchas cosas que tienes que hacer y venga. Recuerdo que yo solita me di esa palmadita y cuando llegué a casa y mi esposo me preguntó cómo te fue, me solté a llorar y le dije, mal, ¿no? Hipertensión, diabetes a mis 34, 35 años casi. Fue bastante triste para mí desde el punto de que fue por mi culpa. Fue por esa vergüenza que no quise aceptar que yo tenía un problema. Porque iban a decir que estaba loca, porque me iban a medicar, por mi ignorancia.
Y en ese momento me dio muchísimo coraje el saber que pude haber actuado y mi situación pudo haber sido otra. Pasó el tiempo y he seguido con este tratamiento, sigo con ayuda psiquiátrica, sigo con ayuda psicológica, pero esta vez lo digo con mucho orgullo porque he sido valiente. He sido valiente de abrir los ojos, de ver ese amor hacia mi persona principalmente, por ver ese amor que le tengo a mi esposo y a mis hijos. Y no ha sido un camino nada fácil. Yo te lo cuento así de simple en algunos minutos de video, de audio, pero fue un camino bastante complicado que me ha costado aproximadamente 4 años. 4 años salir de esto en donde hay subidas y bajadas y se presentan retos cada vez nuevos y a veces muy dolorosos. Pero he tratado de entender que los problemas nunca terminan y que somos más fuertes de lo que creemos. Y sí, aquí he comprobado que el ser madre te da una fuerza infinita de hacerte levantar y seguir y luchar. Porque nosotros merecemos estar sanas y nuestros hijos merecen tener mamás sanas. Con todo esto, lo que yo te quiero compartir es que si tú estás pasando por una situación así en donde estás reconociendo que tienes un problema, donde ya no eres la misma, donde hay dolor, donde hay vacío, donde hay soledad y te da pena igual que yo salir al mundo o no tienes a quién contárselo, a quién compartirlo, busca ayuda profesional. Eso fue lo único que a mí me hizo salir porque yo te entiendo. No es fácil hablar de estos problemas con alguien. No es fácil escuchar ay, tranquila, cálmate, todo va a estar bien, échale ganas. Échale ganas. Le he echado ganas toda la maldita vida. Y ahorita me encuentro atrapada en esto. A veces esas palabras, más que ayudar, te hunden aún más porque no le echo ganas. Estoy aquí porque fracasé una vez más. Y fracasé apostándome todo. Pero no es así. Quiero decirte que no es así y que si yo logré salir, sé que tú también puedes, porque yo no tengo algo extraordinario que tú no tengas. Por eso te invito a que tengas el valor y a que reflexiones y pienses lo valiosa que eres y que mereces estar bien. Porque, te repito, además de madres, somos mujeres. Y esta es parte de la maternidad. A mí, te repito, me pasó cuando tenía mi primer hijo y sigo luchando con eso y ahora tengo 2 hermosos pequeños. Y es por eso que no me dejo caer. Y te repito, no es que no me cueste trabajo, me cuesta muchísimo. A veces cuando llego a estar envuelta en algún problema, sí sigo pensando en la comida. Y sí sigo deseando llevarme ese trozo de algo a la boca. Pero sé que soy más fuerte que eso. Y sé que mi salud es más importante. Y sé que la lucha que estoy llevando va a valer la pena. Si tú crees que este contenido te resuena o va contigo, o crees que le sirva a alguien más, te pido que se lo compartas. Porque a veces cuando escuchamos la historia de alguien más y sabemos que alguien más ha pasado por lo que nosotros estamos pasando, es más fácil tomar cartas en el asunto, es más fácil llevarlo. Es esta parte de sentirnos identificadas y que el dolor no nada más es de una, sino que muchas lo compartimos. Y que sí hay solución y que sí hay forma de salir. Que a veces esta parte de la cobardía no es por nosotras, es porque hay muchísimos factores atrás de. Pero con ayuda de especialistas, con todas tus ganas, puedes salir adelante. Quiero mandarte un abrazo a ti si estás pasando una situación difícil y te invito esta vez a que tal vez me puedas contactar en privado porque sé lo complicado que es y compartirme tu historia.
Y por qué no poderla compartir con otras personas que también les puede ayudar para poder tomar una decisión y sanarse. Yo ahorita te puedo decir que todas las piezas de mi rompecabezas no las he unido al 100, pero estoy segura que las sigo buscando y que sigo haciendo todo el esfuerzo por completar el rompecabezas. Te agradezco por haber estado aquí conmigo, agradezco que hayas escuchado esta historia bastante personal que en verdad también tenía que contar, porque cuando contamos las cosas también sanamos. Y no me queda nada más que decirte que nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar conmigo. Bye.